Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el centro de San Salvador, ese centro histórico que ahora podemos disfrutarlo todos. La invitación es para que ustedes también vengan. Estamos aquí en un lugar que nos acoge, que se llama Lero Lero, que es una cafetería, restaurantes. Es un lugar para que ustedes vengan a descubrir, como los salvadoreños estamos descubriendo nuestro propio centro. Ese que antes era invivible y que ahora, ya que es un país seguro, podemos venir. Y desde este punto, para mí es un súper chivo y es súper grato estar todas las semanas teniendo estas charlas, las charlas con Bruj. Y hoy tenemos con nosotros a la diputada Alexia Rivas. Alexia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que van a ver este programa en vivo, los que lo van a estar viendo en el transcurso de los próximos días a través de las retransmisiones que seguramente habrán en las diferentes plataformas. Y bueno, yo te tomo la palabra porque yo también he venido a descubrir este lugar. Creo que todos a veces pasamos, vemos algunos cafés que están más próximos o que tienen determinados rótulos y que sí, quizás son los más comunes, pero en el corazón del centro histórico hay lugares que todavía tienen que venir a descubrir. Y pues este es uno de ellos. He quedado encantada, así que de verdad muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir poder hablar un poco más acerca de nuestro trabajo y por supuesto de nuestra vida personal en este programa que has tomado a bien invitar. Alexia, tú sos una mujer joven, tenés 29, 30. 30 años, sos una mujer que está empezando, aunque ya sos un adulto activo, digamos, en nuestra vida nacional. Y aquí quiero hacer yo el primer punto que a mí me llama positivamente mucho la atención. Tú representás a esta generación de jóvenes que han tomado las riendas de la conducción de un país. Hasta ahí uno ya dice, ya eso es grande, pero es que además has tomado y has, con mucha responsabilidad por lo que te hemos visto en estos 2 años y medio, la conducción desde la Asamblea Legislativa, la responsabilidad de apoyar a un presidente joven también, de un país que estaba muy mal, que estaba a la deriva. A mí lo que me llama la atención, porque yo tengo una hija, te he contado muchas veces, de tu edad, y hago esa comparativa, o sea, generaciones de mi era, ¿verdad? Mis generaciones, teníamos otro enfoque, otra situación, incluso nos tocaba, en cierta forma, voy a decir, sufrir, sí, o aguantarnos, esa es la palabra, esas malas decisiones de otros que venían de hacer guerra. En tu caso, ¿cómo es que Alexia Rivas en su día a día asume esta tarea, que no es fácil? Creo que nos hemos enfrentado a diferentes poderes, obviamente poderes fácticos, poderes enquistados, un poder político que estaba no solamente secuestrando la Asamblea Legislativa, sino donde tú veías que independientemente de aparentemente tener algún tipo de antagonismo, llámese Arena y el FMLN, ellos siempre eran amigos, ellos siempre votaban de la misma manera. Pero yo creo que uno de los avances más significativos que también nuestro país ha tenido en este corto lapso, sí del 2019, pero apenas desde el 2021 que nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa también, es poder no solo trascender en la forma de hacer política, pero también poder hacer algunos cambios respecto a las tradiciones que incluso se daban dentro de la Asamblea Legislativa. Y digo porque una tradición, por ejemplo, era el hecho de que tú sabías que no estabas votando por algo que realmente iba a beneficiar a los salvadoreños, pero simplemente lo hacían, como en el pasado vimos que muchas leyes se aprobaron. Pero más que todo, yo creo que uno de los principales retos, Carlos, es también enfrentarnos a esos cambios generacionales con los cuales también nosotros hemos luchado. Creo que una de las principales cuestiones que ocurrieron a la hora de que nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa era el tema de la edad. Y yo me preguntaba, ¿por qué la edad tendría que ser un referente para poder determinar si un diputado iba a ser un buen diputado o no, si ni siquiera lo conocías? Eso es como tener percepciones de la gente sin que tú realmente los conozcas. Prejuicios tú podés también. hablar Prejuicios. acerca de alguien Sí. y decir, esa persona quizás me cae mal, pero Exacto. te cae mal porque ese día tú andabas de mal humor y lastimosamente esa persona se te atravesó y realmente tú no lo conoces e inicias a dar juicios de valor, tenés prejuicios. Obviamente los medios de comunicación en ocasiones generan este tipo de percepciones,
Pero lo cierto y lo bueno de esta Asamblea Legislativa es que nosotros podemos llegar a las comunidades y la gente nos puede conocer por quien realmente nosotros somos. Tú inicias a conocer una persona cuando realmente podés tener un acercamiento real con ellos, y esos acercamientos y el conocer a alguien no se da en un lapso de 5 minutos o en una plática que has tenido. Bueno, vos y yo somos amigos, y somos amigos porque además del trabajo que hemos tenido en la Asamblea Legislativa, a veces también hacemos catarsis, a veces iniciamos a tener discusiones, pero lo bueno es que siempre tenemos un punto en común, y ese punto en común es saber que ese tipo de cuestiones son las que se deben cuidar, porque al final también somos seres humanos, más allá de ser diputados. El presidente Bukele decía en su discurso del 15 de diciembre, de septiembre, el Día de la Independencia, hablaba sobre algo que a mí me llamó positivamente la atención cuando anuncia la fase número 6, que es la fase de integración de esta sociedad, y decía: en nuestro país quedaron muchos daños psicológicos, emocionales, porque nos tuvieron entre guerras y después sometidos a las maras. Ok, eso ya entonces empieza a cambiar, porque es que los cambios no son de un día para otro. De hecho, sí, ya tenemos a las maras, las tenemos totalmente inhabilitadas, quedan todavía, hay un trabajo de seguridad que se sigue haciendo, está claro, de la policía, por eso el Plan Control Territorial mantiene sus fases, y el régimen de excepción, sí. Pero él hablaba de algo que estoy haciendo hilación con lo que me estás diciendo, y es las diferentes, y aquí hablamos de generaciones, pero también los agentes en una sociedad. Aquí estábamos acostumbrados a la violencia, a eso nos sometieron, a eso nos acostumbraron, cuando en realidad tienen que haber otros puntos de encuentro. Ahora que tenemos la tecnología, ahora que tenemos, que realmente nuestro país se puede decir se está poniendo a tono a un país como debe ser, ¿verdad? Y no como nos tenían engañados en una falsa democracia. Ahora, tu labor como joven, tu labor como una diputada, y lo voy a decir así también, porque tenés a tu cargo 7 comisiones. O sea, perteneces a 7, tenés a cargo la comisión de la mujer, estás también, aquí lo voy a leer, estás en la comisión de reformas electorales, en la comisión política, en la comisión de la familia, en 2 comisiones especiales, o en 3, porque han sido de desafuero, otra que investiga los fondos, ahí es donde hemos participado. Esto no era común en la gente, y a ti, y tú lo sabes, muchas mujeres jóvenes se identifican contigo. Y ese es el llamado, el saber un poco que tú estás a cargo de esta transformación, de decir: jóvenes, tenemos que hacernos responsables de un país. Ya aquellos, los que lo hicieron en un pasado, lo hicieron mal. ¿Cómo asumís esa labor? Porque tenés que enfrentarla día a día. Parte de esta valentía que creo que nosotros hemos asumido de manera muy personal es el apoyo que también recibimos, Carlos, de personas de otras generaciones, y que nos han dado la responsabilidad en nuestras manos de poder cambiar el país y hacer lo que por tantas circunstancias para ellos fue imposible. Me hablo de salvadoreños que sí están quizás en otras partes del mundo, pero otros que nos encontramos, por ejemplo, aquí en el centro histórico, señores que se vienen a tomar un café, que vienen en la tarde a divertirse, y que ellos te dicen: a mí me hubiera gustado ser parte de esas transformaciones, pero simplemente no me dejaron. Y no los dejaron no solo porque no tenían un padrino político para poder estar dentro de un partido, sino también porque incluso eran perseguidos por dar sus ideas. Cerraron la Universidad de El Salvador en la guerra. Si alguien decía que apoyaba a la Fuerza Armada o apoyaba a la guerrilla, no solamente ellos eran asesinados, sino también sus familias. Es más, la gente, para proteger a sus mismos padres, a sus mismos hermanos, y digo la gente que al final tomó un proyecto como propio sin juzgar si estuvo bien o mal, porque fue parte de la historia de nuestro país. Y yo siempre lo he dicho, todos los países han sufrido guerras civiles para poder en algún momento alcanzar sus democracias, para cambiar la configuración que estos han tenido después de muchísimos años. Remontémonos a la conquista y lo que sea, no solo en Centroamérica, estamos hablando a nivel mundial, lo hemos visto en Europa, lo veíamos en África, que incluso ellos todavía están experimentando guerras civiles para poder tomar sus propias decisiones, que es algo que nosotros dijimos: bueno, se cerraron los acuerdos de paz y El Salvador va a tomar sus propias decisiones, pero eso no fue así. Hasta el año 2019, como bien lo decía el presidente Nayib Bukele, nuestro país
ha tomado las riendas del Estado salvadoreño para poder darse a respetar dentro de cuestiones que vienen desde la época de la creación de las mismas Naciones Unidas. Por eso era tan importante el mensaje del presidente Nayib Bukele, porque con la creación de Naciones Unidas y cuando él llega a decirles nos tenemos que reinventar, todos debemos de asumir un compromiso de que este lugar se convierta en un epicentro para realmente cambiar los temas de país. Y dentro de la misma Carta de Naciones Unidas se establece el tema de la autosoberanía, de la dependencia de los pueblos, de la toma de decisiones que los países deben de tener como propios y que se deben de respetar, pero en realidad en la práctica eso no ha sido así. Por eso poner el dedo en la llaga seguramente va a ser un tema que a otros no les va a gustar, pero a la gente sí nos gusta escuchar eso. Ahí me quiero detener un poco. A los que no les gusta, sabemos que es muy poca gente la que se opone. Me refiero a una oposición política y muy poquita gente. Lo debo decir porque eso lo medimos, lo sabemos. Se ven los resultados, las encuestas lo dicen. Pero más allá de las encuestas, tú mencionabas a la gente con la que platicamos en el territorio, cuando venimos al centro de San Salvador, cuando vamos a algún otro lugar, porque también vamos a lugares del país a acompañar a compañeros diputados, o porque nosotros simplemente estamos gozando, como todos los salvadoreños, de un país que antes era peligroso, ahora ya no. Pero ahí tenemos claro de que en esa pequeña y pequeñísima fracción de gente que se opone, y que se opone porque no le gustó que le cambiaran el tapete, le movieran el tapete y le cambiaran el escenario porque ellos estaban haciendo lo que hacían a instancias de fregar al pueblo, ¿verdad? Porque eso es lo que hicieron. Esa poca gente, por ejemplo, y me refiero a las redes, a ti te atacan. Yo he visto ataques que no son dignos de una crítica, digamos, porque una crítica es cuando alguien te dice, mira, y eso que estás haciendo, o usted, señorita o señora diputada, o como sea. No, es un ataque. Tú has recibido ataques fuertes, que yo te lo digo, y lo veo, aquí lo voy a decir, como que si yo fuera papá, porque ya te dije, mi hija tiene tu edad, no te mereces. No te mereces ni tú, ni nuestras compañeras, ni nadie. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo puedes hacer cuando de repente ves ese tipo de bajezas que se te ataca? Porque no es un ataque que te vaya a dejar algo, como tú sos una persona inteligente, dices, aquí hay una crítica, yo puedo tomar esto, puedo corregir. No, ataques, rastrero, ¿cómo los manejas? En un inicio yo lo mencionaba, creo que era parte del proceso. Ser nueva en política implica incluso el hecho de poder superar ese tipo de acciones. Yo siempre he dicho que las críticas constructivas o las sugerencias siempre se deben de tomar, pero también estos ataques deben de dárseles importancia o no dependiendo de quién vienen. Y yo creo que esta gente incluso ha atacado, por ejemplo, a Laila, que es una niña que no tiene nada que ver con las decisiones que sus padres tomen por ser funcionarios, por tomar la decisión de cambiar este país. Lo hemos visto cómo han atacado vilmente a nuestras familias, pero precisamente creo que ese es el punto. Ellos intentan atacarte de esta forma porque quieren que te calles, para que tú no les señales las cosas malas que ellos hacen. Y si alguien me atacara por mi trabajo, si alguien me atacara y me dijeran, tú, Alexia, te has robado X cantidad de dinero, yo diría, bueno, esas críticas, más que críticas, pueden caer incluso en un delito y creo de que hay que responder por ellas. Pero lo cierto es que yo estoy convencida de que cada una de mis decisiones y cada una de mis acciones han permitido tener el Salvador que ahora estamos construyendo. Y si te soy honesta, a mí realmente esos ataques no me quitan el sueño, no me afectan para nada. Al contrario, si ellos piensan que eso realmente me afecta, creo que deberían de cambiar su estrategia. Porque al contrario, realmente a mí lo que me hace es ser más fuerte, es saber que lo que estoy haciendo vale la pena. Y con mucha más razón voy a seguir denunciando las cosas que a ellos no les gustan, que no les ha parecido y la forma en cómo antes se manejaban y que ahora definitivamente ya no es parte de este país. En esos ataques han habido ataques misóginos de gente que incluso yo catalogo que está fuera de sus cabales, antisociales. Pero, ¿qué pasa? Y aquí yo te quiero preguntar, por ejemplo, tú como mujer joven dirigiendo desde nuestro Congreso, o sea, donde se emanan las leyes de un país, una comisión que antes estaba abandonada,
que es la de la mujer, que es muy importante, donde también he visto, bueno, vamos a ponerlo positivo porque ahí he visto bastante avance y has ido llevando esa comisión junto a las compañeras de manera tal que desde una postura de respeto, desde una postura de entender que sí es un país machista, porque desde que los españoles vinieron aquí, esa es una de las malas herencias, sí, no te has puesto tú una venda en la cara, pero respetás a la vez y no caes como ese falso feminismo que veo que te ataca también, aún jóvenes, ¿verdad? Que para mí tienen derecho también a algún día a buscar su madurez en su postura, pero en este caso son ataques de mujeres y que tú te mantenés, como lo acabas de decir, firme en saber llevar una conducción desde una comisión, desde un planteamiento de que la mujer tiene que tener su espacio a partir de las leyes en este país también. ¿Cómo manejas eso? Esas son parte de las fallas incluso de esa misma legislación que se creó más que todo en la época del FMLN, en el sentido de que una mujer puede decir lo que quiera, puede atacar, una mujer puede incluso cometer el grado de dañar tu imagen, tu integridad, llámese a hombres y a mujeres, por supuesto, porque eso es indistinto, pero esa parte, que es un pequeño mundo, es una parte muy cercana, donde, vuelvo y lo repito, es lo que pasa también a nivel mundial, que las minorías quieren imponer sobre las mayorías su agenda. Veíamos ahora un comentario de alguien que llegó, por ejemplo, imagínate a Naciones Unidas a decir que el tema de la Agenda 2030 no era un tema de una lista de deseos, sino de que era una agenda que se debería imponer a nivel mundial y que todos tenían que acatar lo que un pequeño grupo de personas dicen sobre la mayoría. Ese pequeño grupo intenta desprestigiar, intenta caer incluso en los delitos, pero vos no les puedes decir nada. Sí lo puedes decir, obviamente, si tú querés, pero en el momento en que tú lo señalás, son las víctimas. En el momento en que tú les decís lo mismo que ellas te dicen, entonces tú estás cayendo en no solamente atacarlas por su condición de ser mujer, sino que ya es un tipo de discriminación, y si sos hombre y apenas le dijiste algo, también es misoginia. Pero cuando una mujer le dice algo, por ejemplo, a un hombre, entonces, ¿qué es? Si una mujer le dice lo mismo y vos le faltando el respeto también, sí. Lo que ella te dijo, entonces, ¿cómo se le cataloga? Claro. No se le cataloga de ninguna forma. Y este es el tema de hablar del respeto que debe de existir entre hombres y mujeres, y por eso es que nosotros también dentro de la Comisión de la Mujer no hemos tenido una agenda feminista, una agenda falsa, una agenda solamente de protección a las mujeres, sino que al contrario hemos tratado de generar un equilibrio, porque al final hombres y mujeres valen la pena, porque esa es la verdadera igualdad. La verdadera igualdad es saber que todos valemos por igual, la verdadera igualdad es saber que todos valen lo mismo en este país y por lo tanto todos deben de respetar las mismas leyes, y que si tú no quieres escuchar algo, entonces tú también tienes que dar el ejemplo. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Yo sé que esta pregunta te me vas a quedar viendo así como ¿qué tiempo libre? ¿Verdad? Yo sé, pero por lo menos en el momento donde, hubo un 15 de septiembre, por decir, y te vimos también ahí acompañando a la gente en territorio, pero quedarán momentos donde Alexia está no ausente, porque estás, me consta, todo el tiempo pensando en los salvadoreños, sufriendo por las cosas que aún quedan por hacer. Te veo también a veces, lo voy a decir así, con un ansia de querer cambiarlo todo ya, lo que todos queremos, ¿ya? Pero a ti te veo con esa energía. Pero, ¿qué haces cuando logras medio desconectarte y decir, necesito descansar? ¿Qué haces? ¿Lees libros, ves series, te reunís con la familia? ¿Qué es lo que más te gusta? Fíjate que yo tengo un serio problema, y es que cuando tengo un poquito de tiempo libre empiezo a estar inventando cosas que debería ¿Qué vas a seguir haciendo? Entonces, a veces siempre trato de mantenerme ocupada la mayor cantidad posible del tiempo, porque si no también afecto a mi equipo de trabajo, porque empiezo a escribirles, a decirles no los dejas en paz. Exacto, entonces yo creo que es un tema que debo de mejorar a nivel personal también, porque creo que somos diputados, pero también somos personas, como lo decía, que al igual que cualquier salvadoreño necesitamos compartir con nuestras familias, necesitamos tener tiempo para nosotros. ¿Tu familia te demanda más tiempo a ti?
Fíjate que ellos lo entienden. Ellos te acompañan. Bueno, yo conozco a tu papá y sé que te acompañan. Ellos se acomodan, si te has fijado, los ratitos a veces de receso de las plenarias, cuando tengo Ahí semanas de llegan no a ver. verlos, es como, ellos andan en sus cosas y llegan por lo menos Ojo, a voy a hacer saludarme. énfasis porque esto es, hay que hacerlo ver. Los diputados tenemos poco tiempo, pero no porque nos obliguen, sino que porque tenemos una responsabilidad, que sabemos que hay una transición de país. El mismo presidente Bukele no descansa. Y claro, la gente no estaba acostumbrada a eso porque no lo sabía. ¿Qué hacía Paco Flores? Se iba a casar con un presidente de España de cacería. Se desaparecía por un tiempo. El otro se iba por aquí, por allá, Miami, las amantes, todas esas cosas. Pero, o si no trabajaban, tú no veías una casa presidencial antes con ministros más allá de las 4 de la tarde. No existía eso. Ahora, nosotros, y hablo, aquí estamos hablando, en tu caso, estás todo el tiempo pensando en qué más hacer, pero en un momento también, no es que uno se desconecte y dice, no, es que esto es un trabajo que hago de 8 a 5, pero también te demandan tus amigos, tus familiares. Ahí es donde hay que tener un espacio. Obviamente también. te perdes de momentos. Una de mis mejores amigas hace poquito tuvo a su bebé. Me tardé como casi 3 meses en poderlo ir a conocer. Imagínate, son cuestiones que son tus mejores amigas, pero creo que también todos saben entender, ¿no? El rush en el que estás. Y yo digo, justamente ahí es donde se quedan tus amigos, porque son los que te van a aceptar y te van a ver. Ellos te entienden en no tu importa trabajo. si llegas 3 meses después a conocer a tu sobrino que querías conocer desde que estabas en la universidad. Vaya, y pero planificabas dijiste, esas cosas. una amiga tuvo un bebé y entonces ahí te hago la pregunta, tú también sos una mujer joven, vas a formar una familia, ¿qué has pensado al respecto? Porque sí, lo que estoy diciéndote es que sé lo difícil que es en un momento donde hay una transición, o sea, hay algo que se tiene que hacer en un ahora, que si no se hace y no se sigue respaldando a un proyecto con un presidente que está haciendo la diferencia, la está marcando, no es una cuestión teórica, pero está también tu vida personal. Fíjate que era lo que te decía cuando iniciábamos el programa, que estábamos fuera de cámaras, que a mí me desestresa sacar a mis sobrinitas. Y es como, les llamo a mis hijos y les digo, me las voy a llevar todo el día, ¿verdad? Me las llevo a jugar. Mi mamá me dice que de hecho les sorprende, digamos, esa faceta, porque me dice, yo siento que tus sobrinas te desestresan. Una tiene 5, la otra tiene 4. Y paso todo el día. Todo el día. O sea, cosa de ir al cine y después de llevarlas a Dreamland. Y, por ejemplo, en agosto me las llevé para la feria, casi que me las aplastan ahí de tan lleno que estaba, ¿verdad? Imagínate, eso que me fui miércoles, o sea, fue casi 1 millón de personas que llegaron a Cyberland ese día. Entonces, a mí me desestresa eso, te soy honesta, es como mi escape, ¿verdad? De hecho, ya este fin de semana ya tenemos planes para poder hacer algo con ellas. ¿Y en un momento no te desesperan? O sea, que sí estás descubriendo una especie de maternidad por medio de tu sobrina, digámoslo así. No, para nada. De hecho, sí me desestresan y creo que eso es ahorita como el refugio que he encontrado de desconectarme y saber, bueno, ellas están pensando en que quieren jugar más y es la única forma también donde yo puedo encontrar una desconexión de decir, ahorita voy a dejar el celular un ratito porque me voy a poner a jugar con Ahora, ellas. ellas te están viendo también. Me contaste fuera de cámara que hay una sobrina que la estaban preparando para una actividad de su kinder, porque está bien chiquita, tiene 4 años, y aspira a ser como tú. O sea, tú estás trascendiendo ya, no solamente en las otras mujeres jóvenes salvadoreñas, que se ven en ti, que ven ese empuje, y que tú lo estás haciendo porque tú querés realmente, y estás marcando una diferencia. Sos ejemplo también para generaciones nuevas. Eso está en ti. Eso estás claro de que está en ti y que hay otros que lo están reconociendo, aunque sea una niña de 4 años. Fíjate que cuando con Marcela Pineda, que de hecho somos amigas desde mucho antes de ser diputadas, andábamos juntas en la campaña del presidente. De hecho, yo acompañaba a Marcela, por ejemplo, a Zacatecoluca, cuando estaban poniendo los grupos de formación de nuevas ideas. Sé que vas a tener a otros invitados, por ejemplo, con Walter Alemán. De hecho, fue una de las primeras personas también que conocí de la diáspora y voy a aprovechar la oportunidad para decírtelo, donde andábamos incluso organizando cosas en cabañas y Walter siempre era como que ella estaba pendiente para podernos ayudar, incluso en actividades. Recuerdo una vez que nos apoyó con un tema de unas pelotas y demás. Entonces, son personas y amistades que vos haces antes de ser diputados y que obviamente existe una relación que trasciende el hecho de conocer a alguien cuando sos diputado. Y a veces hablábamos con Marcela y cuando tomamos la decisión de inscribirnos era como, mira, y si alguien nos pregunta en algún momento como, ¿quién es tu referente? ¿Quién es la diputada a la cual te querías parecer? Y realmente creo que nunca encontramos a alguien
que quisiéramos no solamente imitar, ni mucho menos emular, porque realmente no existía. Y yo creo que eso es lo que todos, hombres y mujeres, deberíamos de pensar a la hora de hacer nuestro trabajo, y es sobre si de verdad queremos que alguien nos imite, si alguien después quiere llegar a ser como nosotros, y obviamente lo ideal es que nos superen en trabajo también. La van a tener muy difícil a la hora de trabajar bastantes horas, pero lo cierto es que eso es parte de cuando compartís el proyecto, y creo que nuestros equipos también lo entienden. Nuestros equipos no trabajan 8 horas. Vos decís algo de a las 4 de la tarde y ya se van, pero nuestros equipos a veces trabajan 13 horas, trabajan más. A veces en la noche les estás pidiendo cosas y están ahí resolviéndolo porque están comprometidos con un proyecto, porque no están comprometidos con un trabajo, no están comprometidos con un salario, están comprometidos porque de verdad tenemos que creer que si de verdad todos estamos transformando el país, nosotros también necesitamos a nuestros equipos con nosotros, porque eso no solo es un trabajo de Alexia o de Carlos, es un trabajo de todos los que hemos visto que han cambiado también y han sacrificado su tiempo, sus familias. A mí me ha pasado que he regresado a veces a la gente de mi equipo de un viaje en la playa porque les digo, mira, va a salir ahorita que trabajemos en algo, perdón, pero necesito que estés aquí. Y son cosas que quizás no se ven, son cosas que quizás no todo el mundo sabe, pero que son realidades y que merecen la pena también poderlo decir, porque es parte de ese compromiso real que existe, donde tampoco no ganan horas extras. Es importante decir, nuestros equipos se quedan ahí después de las plenarias hasta tarde, marcan hasta esa hora, pero tampoco les pagan horas extras, y es parte de los sacrificios que tenemos que hacer, y dentro de ese sacrificio está poder saber que ahora tenemos 353 días sin homicidios en El Salvador, y que vamos contando para mucho en ese tema de país que al final nos necesita a todos. Y que hay mucho por hacer. Vamos a seguir platicando porque estas charlas aquí están así abiertas, son orgánicas, van saliendo según vamos a ir avanzando. Viene una campaña y dentro de esa campaña habrá que hacer también pausas, pero siempre tú estás llegándole de buena manera. Yo veo también cómo la gente te quiere cuando llegan a la plenaria, gente de la diáspora, gente de aquí también que llega y te saluda, y que tú estás dedicada a los salvadoreños. Yo te felicito por eso, te agradezco el hacer un espacio para venir a platicar aquí, en este lugar, como decía al principio, desde el centro de nuestra capital, que antes ni podíamos asomarnos. Quiero aprovechar también de invitarlos a que se inscriban, se suscriban en el canal YouTube, entren ahí, y ustedes ya saben cómo se hace, y a ti, Alexia, por supuesto, desearte siempre lo mejor, y la admiración que sé que te tienen. Yo me sumo a ella, los salvadoreños, porque las generaciones nuevas están al fin haciéndose cargo de una transición de país que está mejorando. No, muchas gracias a ti, Carlos, un saludo para todos, y recuerden venir a visitar también Lerolero porque está chivísimo. Está bien, chivo. Bueno, nosotros seguimos.